Hola, ¿qué tal? Muy bonito día, muy bonita tarde, muy bonita noche, dependiendo del horario que me estés escuchando o viendo este video. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Tengo la última información de lo que se ha movido en la cumbre BRICS y un poquito más de información. Así es que, adelante. El presidente chino, Xi Jinping, dice que las relaciones entre China y Sudáfrica han entrado en una era dorada y están destinadas a profundizarse. Interesante elección de palabras, ¿no? Era dorada. China trabajará con todos los demás países para acelerar la cooperación en el marco de la Iniciativa de Desarrollo Global, impulsar el desarrollo global, promover integralmente la reforma de la Organización Mundial del Comercio, enfrentar juntos los desafíos comunes y mejorar la vida de las personas en todo el mundo. China está dispuesta a aplicar conjuntamente la Iniciativa de Seguridad Global con todos los demás, entablar un diálogo y oponerse a la confrontación, forjar asociaciones pero no alianzas, buscar resultados en la que todos ganen y oponerse a los juegos de suma cero, y trabajar juntos para construir una comunidad de seguridad. China hace un llamado a las diferentes civilizaciones para que saquen lo mejor de sí mismas y florezcan juntas, rompan las barreras de comunicación y renueven la civilización humana. China promoverá la multipolaridad global y una mayor democracia en las relaciones internacionales y ayudará a que el orden internacional sea más justo y equitativo. China ha defendido resueltamente los intereses comunes de los países en desarrollo y trabajado para aumentar la representación y la voz de los mercados emergentes y los países en desarrollo en los asuntos globales. Nosotros, los países BRICS, debemos mantenernos al tanto de la tendencia histórica, aprovechar las oportunidades de desarrollo, enfrentar conjuntamente los desafíos y desempeñar un papel constructivo en la construcción de un nuevo modelo de relaciones internacionales y una comunidad global con un futuro compartido para la humanidad. Así es que los que estén pensando que Xi Jinping está jugando chueco con la gente y que sea parte de los oscuros, aquí les puedo decir, no, realmente él es un patriota y un sombrero blanco. Está haciendo y quiere bien el de la humanidad. Otra noticia dice, el Banco Central de Zimbabue comienza a implementar un sistema de pagos africano. El sistema de pago está destinado a complementar e interoperar con los esquemas de pago transfronterizos existentes actualmente en funcionamiento. PAPSS tiene como objetivo conectar todos los sistemas bancarios, no bancarios, conmutadores y regionales en África para mejorar la eficiencia de los pagos transfronterizos en toda África. El sistema puesto en marcha en enero del año pasado llega a un momento en el que el continente se encuentra en las primeras etapas de implementación en el Área de Libre Comercio Continental Africana, o AFCFTA. El AFCFTA crea la zona de libre comercio más grande del mundo, medida por el número de países participantes. El pacto comercial conecta a 1.300 millones de personas en 55 países, con un Producto Interior Bruto combinado valorado en 3.400 billones de dólares. Tiene el potencial de sacar a 30 millones de personas de la pobreza extrema, pero alcanzar su pleno potencial dependerá de la implementación de reformas políticas significativas y medidas de facilitación del comercio. Según Afreximbank, PAPSS brinda la solución a la naturaleza desconectada y fragmentada de los sistemas de pago y liquidación que han impedido durante mucho tiempo el comercio interafricano, así como también lo han impedido las invasiones y los saqueos de los países de Europa, ¿verdad? Con ellos. Otra noticia dice, los países BRICS discuten una moneda común para sacudir el dominio del dólar. Eso dice el ministro de Finanzas ruso. En una entrevista con CGTN, Anton Silvanov destacó los riesgos que conlleva operar con euros y dólares en lugar de una tercera moneda. Por eso, en el marco de la asociación BRICS, buscamos oportunidades para crear tipos alternativos de asentamientos. Dijo, vemos la posibilidad de discutir la creación de sistemas de liquidación unificados. Puede ser una unidad de cuenta para los países miembros del BRICS, añadió Silvanov.
Y como noticia de última hora, Brasil propone utilizar garantías en yuan chino para las exportaciones hacia Argentina. Ojo, buenas noticias para Argentina, para los que me han dicho que ¿qué va a pasar? Argentina no va a ir a la cumbre BRICS. Espérense, miren lo que dice aquí. Según TASS, Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita serán los nuevos miembros de la agrupación BRICS, informó el corresponsal del portal brasileño UOL, Jamil Chade, desde Ginebra, citando el borrador del documento final de la cumbre de la agrupación. Como ven, el periodista destacó que uno de los principales criterios para la elección fue el factor geográfico, que debe garantizar el equilibrio regional dentro de la asociación. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pide a los BRICS que abandonen el dólar estadounidense y liquiden el comercio en moneda local. Como ven, así que mis amigos de Argentina, son excelentes noticias para ustedes. Mientras se construyen narrativas en torno a los países BRICS esta semana, echemos un vistazo a lo que están haciendo los administradores de dinero en el sistema bancario. Y echemos un vistazo a quien invierte en bancos respaldados por oro. Los grandes inversores y las instituciones bancarias se están involucrando en la acumulación de oro a un ritmo sin precedentes en este momento. La mayoría se está quedando corta en oro. Quedarse en corto es la práctica de vender activos negociados prestados y luego volver a comprar estos activos en una fecha posterior y quedarse con las ganancias. A medida que los banqueros vayan renovando sus ganancias, más y más liquidez les proporcionará un camino a seguir. El dinero institucional mueve montañas en el mercado. Este tipo de movimientos no ocurren sin una idea bastante clara hacia dónde se dirige el mercado. En este caso, se espera que los mercados de materias primas comiencen a tomar la delantera en el futuro. Puede ver esto en las decisiones que el sistema bancario ha estado tomando desde el 1 de julio, cuando iniciamos un servicio de préstamos SOFR o SOFR. Todo parece encajar al mismo tiempo. El oro nos hará libres. Los organismos del control bancario de Estados Unidos propondrán la próxima semana exigir que los bancos con tan solo $100,000 millones en activos emitan suficiente deuda a largo plazo para cubrir las pérdidas de capital si alguna vez quiebran, que no sería raro que faltara poco. Este nuevo fallo entrará en vigor el 29 de agosto de 2023. Una deuda a largo plazo recibe un tratamiento diferente a una deuda a corto plazo. Para el emisor, esto es un pasivo. Para el propietario de una deuda, por ejemplo, bonos bancarios, se convierte en un activo. O sea que, muy buenas noticias para los bonos de intercambio. Saber que el oro está a punto de subir de valor durante algún tiempo mantiene a los bancos líquidos para aquellos que no pagan. Aquí es en donde entrarán en juego los requisitos de capital de Basilea III. Esta información es de Recitos de Oro. Quiero contarles ahora una historia muy bonita acerca del desapego por Sergio Yoshida. Más que historia es un pensamiento y muy aplicable para estos tiempos que mucha gente está en desesperación, están malas cosas, y sobre todo cuando queremos solamente ver esto, asunto de Gesara Nesara, de la reevaluación, del intercambio, la redención de bonos, para poder estar más tranquilos y en paz. El desapego, por Sergio Yoshida. Es el acto más puro del amor incondicional. Es muy doloroso porque hay que soltar lo que amas. Hay que dejarlo ir. La buena noticia es que ese dolor es dolor mental. Causa sufrimiento al ego por el temor de la posible pérdida de una posesión que no existe, no es real, es ilusoria. Porque no podemos poseer nada ni nadie. No nos pertenecen los hijos, los padres, amigos, la pareja. Son seres libres e independientes con su propio camino por recorrer, igual que nosotros. Por eso no se puede subyugar la felicidad de uno hacia los otros. Si no eres feliz tú solo, no lo serás con nadie. Muy cierto. El apego es el controlador del tiempo, que no te permite vivir en el presente, ya que te ancla al pasado o al futuro. El desapego te mantiene en el aquí y el ahora. Es soltar al otro, sabiendo que pase lo que pase, tú vas a estar bien y puede doler mucho.
porque nos enseñaron que podíamos poseer todo tipo de cosas, hasta ser dueños de seres humanos y controlarlos. La independencia afectiva es el mayor regalo que puedes hacerte a ti y a tus seres amados. Y solo cuando lo logras, alcanzas la verdadera y plena libertad. Una vez que empiezas a avanzar al desapego, ya no existe camino de retorno. Desapegarse es el acto de soltar y desprenderse de objetos y personas con agradecimiento por el tiempo que fueron parte de tu vida y enriquecieron de alguna manera. Solo cuando sueltas, fluyes y dejas espacio para recibir la abundancia en todos los aspectos de la vida que por derecho te pertenecen. Hazlo por ti, ahora. Haz tu constelación, sana tu vínculo soltando cargas heredadas y honrando a tus ancestros. Todo lo que viene es infinitamente maravilloso. Coincido con Yoshida, pero yo me refiero a un nivel más global, tanto interno como externo. Todo lo que viene es maravilloso. Solo es cuestión de fe, solo es cuestión de sentirlo. Si no lo crees, está bien, estás en tu derecho. Me han hecho comentarios de que a lo mejor todo esto que contamos no es cierto. Está bien, es el proceso por el que vas atravesando. Y tienes razón, en tu mundo todo esto no existe. Para los que creemos en nuestro mundo, todo esto sí existe. Al final, no se trata de si tienes razón o no. Va a ocurrir porque va a ocurrir. Vale. Gracias, muchas bendiciones. Si te gustó, comparte el video, suscríbete si no lo has hecho. Muchas bendiciones y la luz contigo.